Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero tocar un tema muy especial para todos nosotros, que no es otra cosa que la búsqueda del sentido a la vida. Sobre el sentido de la vida, ya todas las escuelas clásicas de filosofía griega e incluso algunas de sus visiones o sus versiones romanas hacían del sentido de la búsqueda de este sentido a la vida precisamente el hecho más importante de la vida. Sobre ese tema ya yo saqué un video que se llama Filosofía de la Vida, que se lo recomiendo por acá, porque es una especie de análisis a esas macrovisiones. Pero hoy quiero ir hacia una visión un poco más contemporánea, un poco más moderna, que ya la había comentado cuando había hablado de Soul, la película, y por qué me parece una película muy mala. Está por aquí el video. Obviamente, para entender qué significa el significado de la vida y qué hacen en común que cualquier visión de significado de la vida, que hay muchas visiones de qué es un significado de la vida, para qué sirve el significado de la vida, reposan todas en dos grandes columnas o en dos grandes ejes. Toda vida empieza bajo el concepto de libertad. Y toda vida se madura bajo el comienzo, o mejor dicho, bajo el régimen del concepto de responsabilidad. Libertad es lo que hace al humano y responsabilidad es lo que hace a la persona, que ha madurado, por decirlo de alguna manera. No quiero decir esto que tenga que ver con la edad, sino con la condición de entender que él es responsable de aplicar el sentido de la vida. Ese sería el concepto. Para hacer un resumen de esto, vuelvo con uno de mis autores clásicos preferidos, Séneca, que dice lo siguiente: quien intenta disparar una flecha debe conocer su blanco, para luego dirigir y regular con la mano el disparo. Fallan nuestros planes porque no tiene una meta a la que dirigirse. Para el que ignora el puerto al que encaminarse, ningún viento le es propicio. En este video voy a tratar de responder a 5 preguntas. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Uno de los primeros en divisar lo que hoy se llama la teoría de la evolución fue Russell Wallace. Russell Wallace es uno de los primeros visionarios con respecto a la biogeolocalización, o para hacerlo más sencillo, uno de los primeros padres fundadores de la teoría de la evolución, aparte de Darwin, fue Russell Wallace. Él venía a sostener algo así como: a diferencia del resto de los animales, los humanos no podemos medirnos igual porque tenemos algo que el resto de los animales no tienen. Ese algo es cultura y capacidad de transmisión de la cultura. Entonces él colocaba el hecho del control, las técnicas de control del fuego, hace que el ser humano se divida o se separe entre el resto de los animales y los animales que pueden transmitir su cultura. Ese sería el concepto. Es decir, para él, lo que nos hace diferente a los animales no es ningún elemento biológico. Es un elemento cultural que se ve apoyado o reflejado una relación de dos vías entre el cerebro y la cultura. Es decir, no es un elemento eminentemente biológico, sino social, combinado con la biología, por supuesto. No es un acto social solo. Eso es lo que quiero que quede claro. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, Rousseau, el filósofo, por cierto, padre del progresismo, con el que yo prácticamente estoy en contra de todo lo que dice, sin embargo, él dio, creo que en el clavo, cuando dijo qué hace diferente a los seres humanos. ¿Diferente con respecto a quién? Con respecto a los animales. Ojo, aquellos que me van a decir, los seres humanos somos animales, somos mamíferos, pues obvio que somos animales. Pero somos animales que tenemos internet, que escribimos en los comentarios de YouTube y ningún otro animal puede hacer eso. Ahora, si usted me puede mostrar que hay otro animal que puede crear esta tecnología y además escribir en YouTube un comentario diciendo que los humanos también somos animales, pues muéstremelo. Por supuesto que somos animales, somos mamíferos, es decir, pertenecemos biológicamente a una categoría particular de animales. Pero hemos logrado superar las barreras o las limitaciones de la naturaleza y la hemos modificado. Hemos hecho que de alguna u otra manera la naturaleza trabaje para nosotros. Entre comillas trabaje, ojo, pero bueno, eso ya será para otro video. Rousseau decía: la naturaleza manda a todos los animales y la bestia obedece. El hombre experimenta la misma sensación, pero se reconoce libre de someterse o de resistir, y es sobre todo en la conciencia de esta libertad donde se manifiesta la espiritualidad de su alma. Pero, aun cuando las dificultades que rodean estas cuestiones dieran lugar para discutir sobre esa diferencia entre el hombre y el animal, hay una cualidad muy específica que los distingue y sobre la cual no puede haber discusión. Es la facultad de perfeccionarse. Facultad que, ayudada por las circunstancias, desarrolla sucesivamente todas las demás.
facultad que posee tanto nuestra especie como el individuo, mientras que el animal es al cabo de algunos meses lo que será toda su vida, y su especie es al cabo de 1000 años lo mismo que era el primero de esos 1000 años. Sobre el tema de Rousseau ya hice un video, por acá está, por acá te recomiendo que lo vayas a ver en Capitán Cultura. Pero para perfeccionarse, la perfección no viene sola. Es decir, no es que tú te echas en una cama y empiezas a ver los videos de YouTube y ves streaming todo el día y te perfeccionas. No funciona así. Tampoco el perfeccionamiento depende de un solo sujeto. El perfeccionamiento del sujeto depende del sujeto. Pero aparte, la cantidad de sujetos que se perfeccionan a su vez a la sociedad. La sociedad crea la cultura y la cultura se transmite. Es decir, la sociedad transmite la cultura, que son las mejores prácticas que se desarrollaron en tecnología o en fenómenos sociales. Eso quiere decir que la próxima generación va a tener una carga de información que la anterior procesó y que modificó, y la anterior a esta, y la anterior a esta, y la anterior a esta, etcétera, etcétera. Es decir, que en teoría cada generación tiene todas las herramientas sociales y culturales para perfeccionarse, para ser mejor que la anterior. Y aquí viene la parte que hace que yo no sea progresista. Sin embargo, la historia de la humanidad no es una espiral ascendente, sino que es elíptica, donde hay ascensos y bajones terribles, ascensos y bajones terribles. ¿Estaremos en un bajón? No lo sabemos, no podemos saberlo de anticipado. Pero bueno, hay algunas señales que de repente hay que tomar un poquito en serio. Pero bueno, sea como sea esto, el primer elemento para que esto no sea una época generacionalmente de bajones es entender que si lo que nos hace diferente al resto de los animales es nuestra capacidad de perfeccionarnos, tanto individual como especie, entonces, y que uno de los dos pilares del sentido de la vida es la responsabilidad, entonces vamos a ver qué me dice Víctor Frank con respecto a la esencia, a qué nos hace humanos. Y aquí está. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsable puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. Es decir, el hecho de reconocernos como responsables de las decisiones que tomamos bajo el concepto de la libertad, incluso a pesar, y esto ya tiene que ver con el estoicismo, incluso a pesar que no somos libres de escoger lo que no sucede, pero sí somos libres de decidir qué hacer con lo que no sucede, eso sí, entonces implica darnos cuenta de dónde estamos. Darnos cuenta que tenemos una vida limitada y que esta vida, si no va hacia algún lado, se pierde en la nada. Se los pongo muy fácil. Si usted se siente en cualquier red social y dice, hoy voy a ver lo que hay, es lo que hoy en día llaman procrastinar, es decir, pasar el tiempo. Mira, yo no recuerdo el nombre del filósofo, pero había un filósofo o un pensador que decía que el que pierde el tiempo no sabe el daño que se está haciendo, porque el tiempo no vuelve. Vamos, está diciendo que se está sin darse cuenta. El tiempo no se puede perder, así de sencillo. Tú puedes descansar, pero tienes que ver un elemento. Es decir, el elemento es, voy hasta este. Por ejemplo, le coloco uno. Esta semana decidí hacer 2 videos en esta red social. Entonces tengo de tal día a tal día que enfocarme en este video. Lo demás no existe. Debo de enfocarme en este video, por supuesto, 8 horas al día y al resto iré a hacer otras cosas. Eso implica leer, tal, no sé qué, no sé qué. Ahora, ¿para qué? Bueno, para divulgar información, para mejorar los ingresos del canal, para ayudar a otros a buscar un camino, etcétera, etcétera. El para qué es lo que me va a motivar a mí a luego de este video hacer otro video y hacer otro video. Queda claro ese concepto. Entonces, cuando uno empieza a preguntarse ¿para qué? ¿Soy responsable de qué? Y más importante, ¿ante quién? Es que se viene la pregunta de la esencia y del sentido de la vida que va de la mano. Si el ser humano es esencialmente responsable y que lo que nos hace humano es la capacidad de perfeccionarnos, es decir, de ser mejor que el día anterior, entonces lo que hay que preguntarse es, ¿soy responsable de qué? Y lo mejor, ¿ante quién soy responsable? ¿Ante mí mismo? ¿Ante la sociedad? ¿Ante otro ser? ¿Ante una obra inconclusa? ¿O ante Dios? Todo eso es lo que hay que preguntarse y es lo que nos hace esencialmente humanos. Y aquí está lo que me dice Víctor Frank. La logoterapia intenta hacer al paciente plenamente consciente de sus propias responsabilidades, razón por la cual ha de dejarle la opción de decidir por qué, ante qué o ante quién se considera responsable. Corresponde, pues, al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital siendo responsable ante la sociedad
o ante su propia conciencia. Una gran mayoría, no obstante, considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas. Quiero que quede muy claro, todo esto es una visión en la cual es importantísimo, todas las visiones que tienen que ver con el sentido de la vida, incluyendo los hedonistas que tienen una visión del sentido de la vida, está resumida en palabras de uno de los mejores antropólogos norteamericanos del siglo pasado, que es Wilford Geertz, que me dice lo siguiente. El impulso tendente a buscarle un sentido a la experiencia, a conferirle forma y orden, es evidentemente tan real y acuciante como la más familiar de nuestras necesidades biológicas. Es decir, que esta necesidad de buscarle un orden y además una guía hacia dónde ir, un elemento incluso simbólico, voy a hacer esto para, es tan necesario como cualquier condición biológica, o lo que es igual, es estrictamente necesario para una vida plena humana. Pero, ¿quién decide cuál es el sentido de la vida? Bueno, esa es la maravilla del concepto de la responsabilidad. No hay nadie más que te pueda decir cuál es el sentido de tu vida que tú. Ese es el concepto. Es decir, la logoterapia, o lo que es igual, la visión psicológica o psiquiátrica desarrollada por Viktor Frankl, lo que me dice es que tenemos la necesidad de darnos a nosotros el sentido de la vida. Por tanto, ni puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única como única es su oportunidad para instrumentarla. Como quiera que toda situación vital representa un reto para el hombre y la plantea un problema que solo él debe resolver, la cuestión del significado de la vida puede en realidad invertirse. En última instancia, el hombre no debería indicar cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien se le inquiere. Es decir, que incluso más importante que entender cuál es el sentido de la vida, quién me lo va a dar, es entender que el sentido de la vida te lo tienes que dar tú. Vamos, esto me recuerda mucho al absurdismo de Camus. Yo siempre he dicho que soy un gran admirador de Camus. Creo que es el único del grupo de los existencialistas que a mí me habla, particularmente que admiro. Y él me dice simplemente, imagina Sísifo feliz. Es decir, mira, la vida es absurda, pero hay que buscarle un sentido para poder ser feliz. Ese sentido a la vida, esas metas a cumplir, son precisamente el sentido de la vida. Buscar esas metas es el sentido de la vida. Pero tienes que entender que no hay otro ser diferente a ti que le puede dar ese sentido a la vida. No hay otro. Nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus youtubers favoritos, nadie te puede dar el sentido de la vida sino tú. Ese sentido de la vida es tu responsabilidad. Es responsable de darle un sentido a tu vida para que puedas justificar todas tus acciones venidas o venideras. Y además puedas encaminar hacia las acciones, hacia la consecución de ese sentido, hacia el cumplimiento de ese sentido. No confundamos sentido de la vida con metas. Metas no es lo mismo que sentido de la vida. Metas son cumplimiento de logros que van precisamente encaminados a conseguir ese sentido de la vida. Pero, ¿hay solo un sentido de la vida y este es predestinado? No. Esta es la pregunta eterna. ¿Eres determinista o eres del libre albedrío? Si eres determinista, obviamente el sentido de la vida ya está predeterminado para ti, pero yo creo en el libre albedrío. Si no existía el libre albedrío, no habría ningún sentido en que puedas plantearte, valga la redundancia, el sentido de la vida. Así que el sentido de la vida varía mucho. Puede variar incluso de una hora a otra. ¿Eso significa que puedo cambiar todas las horas un sentido de la vida? Sí, pero obviamente te vas a agotar en ese cambio. Lo correcto es tener un sentido de la vida. Si tú crees que ya no es lo que te llama, puedes ir cambiando. Eso es lo normal. La pregunta sería, ¿para qué me voy a parar hoy en la mañana a hacer café y hacer el desayuno? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Para qué? Esas son las preguntas que tienes que contestar. Porque eso te permite que al día siguiente te vuelvas a levantar y al día siguiente te vuelvas a levantar y al día siguiente te vuelvas a levantar. Vamos, Nietzsche decía algo así como el que tiene un para qué resuelve todos los cómo. Es decir, si tengo un para qué, voy a hacer esto para que, no sé, garantizarle a mi hijo su futuro. Entonces tengo un para qué, ahora voy a tener un cómo. Bueno, si eso significa trabajar 3 veces al día, o 3 trabajos diferentes al día, pues lo haré. Si eso significa pararme a las 5 de la mañana para darle el desayuno a las 7, pues eso es lo que haré, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que eso va con el sentido de la vida. Si tú quieres ser el mejor violinista del mundo, entonces esas 10 horas que te la pasas al día tocando es precisamente para un elemento mayor. Quiero ver cómo lo hacen los mejores violinistas del mundo. Entonces tú buscas los videos. Mira, me ha gustado esto. Ahora me voy a relajar. Bueno, perfecto, relájate. Pero el concepto es que la mayoría de tus acciones va encaminado hacia esa visión de la vida. Si llegas a ser
el mejor nominado de tu país o el que obtenga los mayores premios del año ha logrado metas, pero no el sentido de la vida. El sentido de la vida es ser uno de los mejores. Ahora tú dices, bueno, para ser uno de los mejores necesito esta checklist, esta lista de control, y lo vas cumpliendo. Eso es válido. El sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene de ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Con respecto a la pregunta, el mismo Viktor Frankl hacía una referencia que me gustó mucho. Decía, pero muy bien, muy bonito todo lo que me dices, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces él hacía un ejemplo, decía, mira, eso es como si tú le preguntaras a un jugador de ajedrez cuál es la mejor acción posible en un juego. Entonces, por supuesto, él te dirá, depende del juego, del momento, de mi plan y del plan del otro. Así es fácil. Es decir, no es posible hacer una respuesta general a una pregunta individual y que es subjetiva y que va cambiando según las condiciones en las que se encuentra el sujeto y la aspiración en las que está el sujeto. Esa es la realidad. Pero el sentido de la vida es una orientación mental, anímica a dónde dirigirme. Pero ¿cómo se ve reflejado esto? Bueno, según Viktor Frankl, tienes 3 formas diferentes de representar el sentido de la vida o de llevar a la práctica un sentido de la vida. Ya hemos dicho que el sentido de la vida siempre está cambiando, pero nunca cesa. De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir este sentido de la vida de 3 modos distintos. 1. Realizando una acción. 2. Teniendo algún principio. Y 3. Por el sufrimiento. Recuerda que cuando Viktor Frankl escribió este libro, él venía de la experiencia muy traumática, pues por supuesto lo que había pasado en Europa en la mitad del siglo pasado. Así que para él el sufrimiento es un modo de darle un sentido a la vida. Si consigues este sufrimiento es para algo, pues logras darle algún tipo de justificación a algo muy malo pasado. Entonces esta es una vía, yo no estoy muy de acuerdo con ella, pero entiendo el por qué lo escribe Viktor Frankl. Ahorita estamos en una época relativamente tranquila de la humanidad. Pero bueno, estos son más recordatorios de cómo podemos sobrevivir a dolores terribles. Y una de las formas de hacerlo es dándole un elemento simbólico a ese sufrimiento algún final o algún propósito durante esa vida. Entonces, estos tipos de elementos, pues yo no estoy de acuerdo, pero son totalmente válidos porque pues muchas personas pueden estar sufriendo y necesitan algo que los motive a seguir luchando y que les permita subir. Miren, hay una situación que a mí siempre me ha causado un poco de incomodidad. Muchos padres, cuando pierden a alguno de sus hijos por algún acto pues terrible, crean fundaciones con el nombre de sus hijos o sus hijas. Y es una manera como del sufrimiento de recordar. Esto se ve compensado porque este sufrimiento que pasó mi hijo o hija va a permitir que con la ayuda que estamos dando, otra persona no lo vuelva a vivir. Entonces, esto es una manera de buscar una justificación, un propósito a un sentimiento de sufrimiento terrible. Entonces, estas son formas, yo creo que maravillosas y plausibles, precisamente para las personas que han logrado darle esta pues vía causal, una vía de solución a un problema que si no lo logras encauzar, te puede ahogar. Así de sencillo, te puede ahogar. El dolor y el sufrimiento puede ahogar si no le encuentras una causa o un propósito al mismo. Así que por eso es que lo que dice Viktor Frankl es importante. Sé que la mayoría hoy en día, gracias a Dios, afortunadamente, o lo que ustedes quieran creer, gracias al karma, lo que ustedes quieran creer, tal vez no estén sufriendo. Y es buenísimo. Pero las personas que están sufriendo, que tienen un estado de necesidad ahorita, a lo mejor estas palabras de Viktor Frankl les vayan a servir de mucho. Pero, ¿para qué buscarle un sentido a la vida? Bueno, creo que aquí es uno de los mayores aportes que hace Viktor Frankl. Al sentido de la vida te permite darle una continuidad a tu propia existencia. Si yo creo que puedo dar la mejor obra escrita jamás hecha, pues tengo una responsabilidad ante mí o ante la sociedad o ante Dios, como tú lo quieras ver. Es irrelevante ante quién. Pero si esa es tu meta, entonces no vas a desperdiciar el tiempo que no vas a recuperar nunca en tu vida, sino que te va a dedicar a hacer ese enfoque que tenías. Y eso llena la vida. Ese es el concepto. Las personas con una meta y con un significado de vida claro, logra llenar su vida. Como decía un poeta cuyo nombre no voy a decir, y por favor no me lo digan que me va a dar dolor de cabeza, es que le da vida a sus años. ¡Ay, qué asco! Ya lo dije. Bueno, no sé. No me recuerden, por favor, quién lo dijo, pero
ya saben de quién estoy hablando. La unicidad y la resolución que diferencian a cada individuo y confieren un significado a su existencia tienen su incidencia en la actividad creativa, al igual que la tienen en el amor. Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da paso para que se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el hombre asume ante su existencia. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Y el segundo aspecto relevante de esto es que te permite entender o analizar los pasos que estás haciendo hoy en el presente y tratar de determinar si esto te acerca más a tu meta o a tu visión de sentido de la vida o te aleja o es indiferente. ¿Por qué? Porque eso precisamente te va a dar la posibilidad de evaluar qué va a ser más relevante para ti. Es decir, si un punto o el otro punto. Este énfasis en la capacidad de ser responsable se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. A saber, vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Me parece a mí que no hay nada que más pueda estimular el sentido humano de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar, en primer lugar, que el presente ya es pasado y, en segundo lugar, que se puede modificar y corregir ese pasado. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida, así como la finalidad de lo que cree de sí mismo y de su vida. Entonces, el sentido de la vida es solo sobre mí. Soy yo el sentido de mi vida. Al declarar que el hombre es una criatura responsable y que debe aprender el sentido potencial de su vida, quiero subrayar que el verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. En otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera un fin en sí misma, sino cuando se le toma como efecto secundario de la propia trascendencia. Y el otro elemento es el reconocimiento de la tradición como una condición social, cultural que se transmitía y que efectivamente me permitía saber qué es lo que debía de hacer. Eso está ahorita en caos por el relativismo absoluto que hay en la mayoría de los discursos hegemónicos actualmente. Y pues creo que es importante reevaluarlo. Por eso creo que es importante reevaluar y que la moralidad sea uno de los elementos principales de la sociedad. Aquellos que dicen la moralidad no funciona, están asumiendo una moralidad relativista. Bueno, yo creo que es importante que la sociedad, para que pueda funcionar, deba tener aspectos morales que son intransables. Ese es el elemento. Y estos son elementos morales que se ven reflejados en muchas especies, no solamente la humana, pero eso también ya es tema para otra oportunidad. Al principio de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos que conforman la conducta del animal y lo confieren seguridad. Seguridad que, como el paraíso, le está hoy vedada al hombre para siempre. El hombre tiene que elegir. Pero además, en los últimos tiempos de su transcurrir, el hombre ha sufrido otra pérdida. Las tradiciones que habían servido de contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de un instinto que le diga lo que hay que hacer y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer. En ocasiones, no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. Bueno, es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguida. Humberto On, David Garay, Patricio Dorante, José Flores, Néstor Mannaut, Alfonso Jornet, Eva García Franco, Javier Aguirre, Joaquín López, José Periago Ruiz, Jaime García, Marvin Jarquín, Alex, Rocío Cori, Marcos, Carlos Space, Humberto Ávila, Alfonso, Leonel Virrojas, N. Veces, Luis Vargas, Alberto González, A.I., Lula, Cris, Alonso Cortina, Guillaume Pradrón, Gonzalo JC y Miguel de la Rosa. Abrazagorus, Manuel Pérez, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Carlos Boscán, Cris Balco, Enrique Palomino, Leucipo de Mileto, Tony Macías, Jorge Guerra, Isaac Pozo, Ahmed Guardado, Alan Velasco, Juan Arosemena, Luis Díaz y Alberto Rojas. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, suscríbete a mi canal. Suscríbete también al canal de Capitán Cultura para que me apoye un poco en esa producción. Estará por uno de estos dos lados el logo para que vayas a ese canal, lo conozcas y te suscribas. Comenta qué te parece esto, de acuerdo, creo que estás totalmente perdido. Ya YouTube está colocando por acá 2 videos para que por favor vayas también y conozcas un poco más de lo que se ha hecho en este canal a lo largo de varios años que ya lleva. Es todo por hoy,
No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.